Hola, mis queridos amigos de Recrearte Club. Un saludo cordial hasta donde quiera que nos estén mirando. Hoy tenemos un día bastante lluvioso y por eso tal vez escuchen el sonido de la lluvia. Pero eso no nos impide presentarles para el día de hoy el tutorial de este atrapasueño que hemos llamado poinsettia. Espero que sea de su agrado y mientras lo tejemos les invito a reflexionar o a vivir, a experimentar un estado de benevolencia y hacernos conscientes de que cada pensamiento que yo tengo es co-creador, está creando con otros pensamientos análogos en el universo. Así que eso quiere decir que soy corresponsable de lo que estoy pensando. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo conectar con lo mejor? Viviendo un estado de benevolencia. Y eso es lo que les invito a reflexionar o a, más que una reflexión, les invito a experimentar mientras tejemos nuestra poinsettia. Y sin más, pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a tejer. Adelante. Para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar un aro de 26 centímetros de diámetro. Estoy utilizando la parte externa de uno de los aros de bordar. Hilos de nylon número 18 en estos colores. Voy a necesitar 20 metros del color rojo para forrar el aro y 18 metros para tejer el diseño interior. Del color verde voy a utilizar 7 metros para la decoración del borde y 1 metro para el colgador del atrapasueños. Y de este amarillo voy a utilizar 1 metro para hacer los pistilos de la parte central del diseño. También vamos a utilizar la plantilla de 9 puntas. Como primer paso vamos a forrar el aro. Hemos cortado un tramo de hilo separado. Le coloco un poquito de silicona al inicio y vamos a forrar el aro. Cuando completamos el forro, vamos a aplicar un poco de silicona allí para unir con el hilo ambas piezas. El tornillo lo vamos a dejar hasta el final, por el momento se queda allí. Ahora vamos a hacer unas puntadas cruzadas para unir ambas piezas. Hacemos varias vueltas para ayudar a que se sostengan ambas piezas juntas. Esto lo necesitan hacer si usan esta parte externa del aro de bordar. Si usan la de adentro, bueno, no, eso no es necesario, solamente es el forro. Y ya una vez terminado eso, vamos a hacer una lazada. Y cortamos el exceso de hilo que nos haya quedado. Y aquí tenemos el aro forrado. Para cubrirlo utilizamos 20 metros de hilo número 18. La cantidad de hilo va a variar de acuerdo al grueso de cordón que utilicen. En este caso, como estoy utilizando un hilo número 18,
utilicé 20 metros para cubrir este aro. Ahora vamos a iniciar anclando el hilo aquí en el borde de arriba. Doy una vuelta de un lado y luego voy a dar otra vuelta acá del otro lado y luego hago una lazada. Debo cuidar de que esta puntada me quede exactamente aquí en el centro del lomo y en el centro de donde está este tornillo. Ahora voy a utilizar esta plantilla, la de 9 puntas, la cual tengo marcado en este acetato, y la identifico pues con el color negro, y voy a colocar el aro con donde tengo el tornillo o el centro, allí lo ubico en una de las líneas y luego voy a cerciorarme de que tengo el aro centrado en la plantilla. Debo tener 13 centímetros al centro porque estoy utilizando un aro de 26 centímetros de diámetro. Una vez que ya estoy segura de que está centrado, entonces voy a ir marcando en cada uno de los espacios las líneas de la plantilla. Voy a hacer la primera lazada, centrándola exactamente en el lomo del aro que estoy utilizando, y empiezo a tejer haciendo una lazada exactamente en cada una de las marcas que ya tengo colocadas allí, y debo cerciorarme de que las puntadas me queden firmes y a la vez centradas en el lomo del aro, o sea, en esta parte interna. Y continúo avanzando. Voy a hacer una lazada en cada una de las marcas. Cuando llego al inicio voy a hacer la lazada justo donde hice la otra, que coincida allí en el mismo borde de inicio, y continúo haciendo una vuelta más encima de la que ya tengo trabajada y la ajusto lo más que pueda. Y continúo haciendo esto mismo, o sea, voy a hacer esta segunda vuelta igual a la primera, encima de la primera vuelta. Cuando llegamos al final, vamos a hacer la lazada allí, que quede aquí encima prácticamente de esta, pero en vez de hacerla de este lado del tornillo, la estoy haciendo de este otro lado para no saturar tanto esta parte de aquí. Ahora coloco el hilo en una aguja y voy a empezar la segunda etapa del tejido, y es tejer una lazada al inicio y una lazada al final, utilizando estas dos hebras que tenemos allí para sostener estas puntadas. Estos puntos los tenemos que acomodar que nos queden exactamente al lado
del punto que tenemos allí anclado sobre el aro. Hacemos una lazada al inicio, aquí al inicio del hilo, y lo ubicamos aquí al lado de la puntada del centro, y seguidamente hacemos una segunda lazada sobre las mismas hebras y la acomodamos al final. Hacemos el ajuste y continuamos tejiendo de la misma manera hasta completar esta vuelta. Cuando completamos esta primera vuelta, continuamos trabajando con el mismo grupo de hilos y vamos a hacer 2 vueltas más, esta y otra más. O sea, por todo vamos a hacer 3 vueltas iguales sobre los 2 primeros hilos, sobre esas 2 primeras hebras que pusimos al principio. Vamos a colocar una lazada al inicio y otra al final de cada grupo de hilos. Cuando completamos esta vuelta, vamos ahora a seguir la siguiente etapa. Aquí vemos que tenemos 4 hilos, los de las 2 primeras vueltas y luego las 2 vueltas que hemos trabajado, haciendo una lazada al principio y otra lazada al final. Ahora vamos a saltarnos 2 hilos y vamos a continuar haciendo la misma puntada, una lazada al principio y otra lazada al final, pero saltándonos 2 hebras de hilo. Debemos acomodar las lazadas perfectamente al lado una de otra. Eso es importante para lograr el efecto que queremos al final del proyecto. Ya hemos terminado esta vuelta, ahora vamos a la siguiente y vamos a, si aquí nos saltamos 2 hilos, acá vamos a saltarnos 3. De aquí en adelante vamos a ir bajando un hilo en cada vuelta. La puntada es la misma, pero ahora vamos a contar aquí 3 hilos. En cada vuelta vamos a ir bajando una hebra. Para la siguiente vuelta vamos a bajar una hebra más. Y así vamos a ir haciendo en cada una de las vueltas. Vamos a ir dejando un hilo más y un hilo más, vamos a ir bajando. Ya en este caso vamos a dejar 4 hebras. Y vamos a hacer esta misma puntada, vamos a continuar, ya aquí vemos cómo se van formando los pétalos de nuestra poinsettia y vamos a seguir trabajando hasta que estas puntadas se unan aquí en el centro. En cada
en cada vuelta vamos a ir descendiendo un hilo y esto va a ir aumentando hasta que se unan las puntadas aquí en el centro. Así que vamos a continuar haciendo esta puntada hasta que se unan ambos pétalos. Y aquí vemos cuánto hemos avanzado y continuamos tejiendo, haciendo la misma puntada, avanzando en cada vuelta un poco más, bajando un hilo en cada vuelta. Aquí en esta parte siempre vamos a conservar 2 hilos. Y continuamos. El tejido es de paciencia y repetición hasta que conectemos estos dos pétalos, hasta que lleguemos aquí al centro, que ya, pues, si podemos ver, nos falta poco. Y aquí podemos observar que ya hemos unido los pétalos. Ahora vamos a hacer una vuelta tomando solamente la lazada que nos queda aquí, un hilo. Puede ser un espacio pequeño, pero lo pasamos con cuidado y vamos haciendo la lazada. Y así vamos a ir en cada pétalo, en cada unión, haciendo esta puntada. Ajustamos y continuamos. Cuando completamos esta vuelta, que la hemos hecho solamente anclando la puntada en la última lazada, vamos a iniciar el tejido, o sea, esta siguiente etapa es tejiendo, utilizando solo la última hebra. Vamos a tejer la misma puntada, pero en los hilos de adentro. Vamos a colocar una puntada al principio y otra puntada al final de la hebra. Y voy a acomodar esas puntadas exactamente al lado de la que acabo de hacer. Aquí, si ven, me estoy ayudando con la mesa, lo coloco y sostengo con la mano la puntada para que se mantenga en forma, para evitar que los hilos pierdan tensión. Esta primera vuelta es importante. Y acomodo y continúo. Cuando completamos esta vuelta, continuamos haciendo lo mismo, tejiendo dentro de ese espacio que tenemos allí, colocando una puntada, colocando 2 puntadas en cada hilo, una al principio y otra al final. Ahora vamos a continuar haciendo esto en cada vuelta hasta que los pétalos
se cierren. Aquí vemos ya cómo empiezan a cerrarse y vamos a trabajar también hasta que se unan estas puntadas aquí, o sea que los pétalos se cierren. Y continuamos avanzando. Ya vemos cómo se han ido cerrando los pétalos, pero aún nos hace falta. Cada puntada la tenemos que hacer con mucho cuidado. Yo la sostengo por el lado de adentro, ya que por acá afuera ya no puedo. Y vamos haciendo igual en cada espacio, pues una puntada al principio y otra al final de los hilos de adentro del pétalo. Y podemos ver aquí cómo se han ido formando, se están cerrando los pétalos y vamos a continuar trabajando en ellos hasta que se cierre completamente cada uno de los pétalos. Y aquí ya hemos completado las vueltas que han cerrado los pétalos. Ahora lo que voy a hacer es una vuelta adicional haciendo unas puntadas de festón en cada uno de los huequitos que voy encontrando. Cada uno de los espacios que quedaron los voy a rellenar con una puntada de festón. Esto lo voy a hacer para que quede uniforme el borde. Y lo voy ajustando cada una de las puntadas que voy colocando, las voy apretando. Eso va a hacer que el borde quede redondo y uniforme. Y así voy a trabajar hasta que complete esta vuelta. Y aquí ya he completado las vueltas, así que voy a meter la aguja por alguno de los espacios y voy a pasar la hebra hacia atrás. Y acá voy a cortar el hilo y coloco un poquito de silicona, muy poco, nada más para sellar las puntas. Y con la tijera o la punta de la aguja lo presiono para que se fusionen los hilos, se fusione con el resto del tejido. Ahora con un hilo amarillo, es hilo de nylon también, número 18, pero lo abrí y voy a utilizar una sola hebra de las 3 que trae el cordón. El cordón tiene 3 hebras, yo he sacado una y es con la que voy a trabajar. Voy a meter la aguja entre las puntadas y luego voy a pasar esta cuenta, voy a ponerle una cuenta amarilla aquí en el centro. Y luego voy a pasar la aguja acá en el espacio contrario
y acomodo la bolita en el centro. Ahora me voy a devolver, voy a pasar el hilo nuevamente por el huequito por aquí, por el huequito de la piedra, y voy a alarla, y acá puedo hacer un nudo con el hilo que tengo allí. Para esconder el hilo voy a utilizar un pedacito de cuerda de pescar y voy a pasarla a través de la cuenta hacia el otro lado, y voy a tomar el pedacito de hilo, lo voy a pasar hacia el otro lado. De esta manera voy a esconder el nudo y esconder parte del hilo, así que acá lo halo y lo puedo cortar allí, y ya queda escondida la puntada. Ahora con este hilo que me queda vamos a trabajar, voy a pasarlo para el otro lado, y voy a trabajar unas puntadas aquí sobre estos hilos. Voy a hacer una lazada aquí, no la tengo que hacer otra vuelta aquí para anclarla, para que se quede allí en su lugar. Luego paso la hebra hacia abajo y la voy a sacar nuevamente acá en el huequito donde está la cuenta. Acomodo la lazada sin apretarla mucho para que no se vaya para abajo, y ahora voy a hacer la puntada acá. Ustedes pueden ir dándole la altura que ustedes quieran. Aquí yo hago la lazada y luego hago otra para formar un pequeño nudo. La ajusto un poquito, pero no mucho, para no bajar las hebras. Ahora paso la aguja hacia atrás y salgo nuevamente acá abajo. Aquí acomodo los hilos y hago una tercera, que no la voy a hacer aquí sino acá en un hilo intermedio, para que tenga diferentes alturas, y así se ve movimiento, se le da movimiento a lo que se está haciendo. Hago aquí la segunda lazada, aprieto y paso hacia abajo, la acomodo. Aquí puedo separarla un poquito para que se vea separación entre los tres hilitos, y nuevamente voy a hacer eso acá. Eso puede ser variable, en unos hilos a una altura, en otros en otra, para que se vea movimiento. Aquí hago el nudito, paso hacia atrás y luego salgo acá abajo. Ahora voy acá al hilo de más arriba, hago el nudo, o sea la segunda lazada para hacer el nudito, lo aprieto, voy hacia atrás para salir acá abajo, y así vamos a ir haciendo con cada uno de los pétalos. Aprieto allí la lazada y paso hacia abajo y luego salgo acá abajo,
Y así voy a ir trabajando en cada una de en cada uno de los pétalos. Acá atrás vemos cómo van y puedo mover los hilitos y acomodarlos. Ahora vamos al siguiente pétalo, hago la puntada, luego la otra lazada, la ajusto y continúo. Y aquí ya hemos completado todos los pétalos. Ya le hemos hecho el diseño. Aquí voy a hacer una pequeña lazada para concluir y paso la aguja hacia atrás para cortar el hilo acá y sellarlo. Puedo poner un poquito de silicona allí y cortar el hilo, y a la vez fusionarlo allí en la base con los otros para que quede oculto. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a poner algo de color en el borde, y para eso voy a utilizar el cordón verde, este verde matizado. Estoy utilizando las hebras dobles y o sea, pongo la hebra doble y a la vez lo doblo a la mitad y coloco la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro lado. Y vamos a trabajar cruzando los hilos de un lado al otro. Como llevo los hilos dobles, tengo que ir cuidando de que las hebras queden bien acomodados, los hilos uno al lado de otro. Aquí podemos ver cómo los voy colocando, que las hebras queden una al lado de la otra, y tengo que ver que acá en estos lados quede también una al lado de otra y de este lado también. Luego lo sostengo allí y voy a pasar nuevamente los hilos hacia un lado, hacia el otro lado, y este que está de acá lo paso hacia el otro. O sea, voy a ir haciendo esos cruces alrededor, y puedo espaciar las puntadas, puedo hacerlas más largas o más cortas. Eso lo pueden hacer ustedes a su gusto. Primero podemos hacer algunos cruces y después acomodamos los hilos, o sea, antes de apretarlos. Aquí he acomodado algunos hilos,
pero no los he colocado, pero no los he acomodado. Ahora voy a ir mirando que me queden las puntadas bien distribuidas, una al lado de la otra, y voy ajustándolas. He colocado 3 cruces en cada espacio de esto, o sea, voy a ir en cada espacio colocando 3 y acomodando los hilos. Eso ya hay que hacerlo cuidadosamente de que queden en buena posición. Y aquí tenemos que ya hemos recorrido todo el contorno haciendo esta puntada cruzada, cruzando el hilo. Hemos puesto 3 cruces en cada uno de los espacios. Tenemos 9 espacios. Y ahora cuando llegamos aquí, que hacemos la última, vamos a cruzar hasta acá al otro lado del tornillo que tenemos allí. Y vamos a cortar los hilos, lo que nos quedó. Y del otro lado también. Y ahora con silicona vamos a sellar. Primero voy a retirarlos un momento y voy a colocar silicona allí debajo del tornillo, y con mucho cuidado voy con una tijera a pasar los hilos hacia el otro lado. Y los hilos de acá aquí los vuelvo a ajustar. Estos hilos de acá los voy a pasar por debajo hacia el otro lado. Aquí ya voy a sacar este tornillo que tengo aquí y así voy a trabajar en el sellado de esos hilos. Y ahora completo el sellado y acomodado de las hebras y recorto lo que esté de más, lo presiono para que quede fusionado allí, y de este lado también voy a cortar lo que haya de exceso y lo acomodo allí para que no se vea. Y ahora vamos a preparar el cordón. Con 1 metro de cordón vamos a torcerlo para hacer el colgador. Debemos darle muchas vueltas al cordón, luego lo estiramos y continuamos dando vueltas. Estiramos para distribuir la torsión del cordón y continuamos. Luego lo ponemos las dos puntas juntas y lo estiramos y él se va a torcer. Y aquí tenemos, vamos a ponerle aquí un poquito de silicona para unirlo. Y tenemos el cordón con el que vamos a colgar el atrapasueños. Para cruzar el cordón a través del huequito voy a ayudarme de un pedacito de cuerda de pescar. Lo voy a meter aquí en el extremo del cordón y voy a introducirlo
por el huequito del tornillo. Y así logro pasar el cordón sin distorsión, o sea, con facilidad. Ahora vuelvo a abrir acá de este lado y voy a pasar una de las puntas del cordón por el huequito este. Aquí podemos hacer o un nudo o utilizar el pegamento. Aquí lo coloco para que se unan los dos y lo dejo un ratito para que se seque. Cuando ya se ha secado, lo llevo hasta aquí a la base, lo dejo aquí a un lado, pongo las dos hebras juntas y voy a hacer un nudo. Y ese nudo lo voy a ubicar exactamente aquí donde está el empate para ocultarlo. El nudo hay que apretarlo de manera que quede allí justo en la base. Ahora con uno de los pedacitos de hilo que nos quedaron vamos a forrar esta parte de abajo, lo que pueda verse del tornillo. O también le pueden poner ya alguna decoración a su gusto. En este caso yo lo voy a cubrir totalmente con el hilo. Voy a cubrir lo que es la parte de metal, que se vea como parte del nudo. Y aquí tenemos el diseño terminado. Espero que haya sido de su agrado y para cualquier consulta nos pueden encontrar a través de la página de Facebook Recrearte Club o escribirnos a recrearteclub23@gmail.com. También nos pueden contactar a través de Instagram como Lucrecia Ulate. Para descargar las plantillas lo pueden hacer a través de la página lucreciaulate.com en la sección plantillas. Nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial. Chao.